Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinar como parte de las sesiones informativas encaminadas a presentar el 15º Diplomado en Diabetología que comenzará próximamente. Voy a iniciar la presentación. Como ya se comentó, hemos escogido como título para esta presentación en el manejo de la diabetes hay algo más, además de medicinas, y porque precisamente este título encierra el propósito de este diplomado. Muchos de ustedes se preguntarán por la experiencia que tienen en el campo de la diabetes si realmente necesitan saber más para atender adecuadamente esta enfermedad. Y el manejo de esta enfermedad puede darse en diferentes campos clínicos, en el consultorio, con personas hospitalizadas, y lo pueden llevar a cabo médicos generales, médicos internistas, endocrinólogos, especialistas de otras disciplinas. Vamos a darles algunos argumentos para reflexionar si hay algo más, además de las medicinas en el manejo de la diabetes. Y la frase realmente no es propia, sino está tomada de un pequeño artículo escrito por una persona extraordinaria hace varios años. Esa persona aparece en esta fotografía que se tomó el 5 de abril del 2002 en El Paso, Texas, durante el aniversario, al cumplirse los 50 años de la oficina del Paso de la Organización Panamericana de la Salud. En esa ocasión, para celebrar medio siglo, la OPS decidió realizar un evento que se llamó Diabetes, el reto de todos, en donde participaron las siguientes personas que ustedes pueden ver de izquierda a derecha. El primero de ellos es el doctor Ralph DeFronzo, reconocido especialista con una trayectoria titánica en el estudio de la fisiopatología de la diabetes y participante en muchísimos estudios clínicos. El siguiente, porque yo me voy a saltar, es el doctor Alfonso Ruiz, que en esa época era el director de la oficina de la OPS en El Paso, la doctora Rosalba Ruiz, también de la oficina de la OPS, en el extremo derecho el doctor Jaakko Tomilito de Helsinki, de Finlandia, aunque ahora vive en Barcelona, y finalmente con la camisa azul el doctor Frank Vinico. En esa época, Frank era el director de la división de diabetes en los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta, y alrededor de esa época escribió un artículo que vamos a ver al final, en donde reflexionaba sobre qué más hay, además de medicinas, en el campo de la diabetes. Y este diplomado y los otros 14 que hemos hecho han tenido el propósito de mostrar qué más hay, además de medicinas. ¿Qué más es útil para nosotros y para las personas con diabetes, además de las medicinas? En esta reunión me hicieron el favor de invitarme para hablar sobre lo que constituye nuestra verdadera experiencia clínica, que es la implementación de un modelo eficaz para atender la diabetes en el mundo real, que no se limite al uso de medicinas. Unos años después, 4 años después, nos invitaron a la Universidad de California en Irvine a dar una plática sobre la atención de la diabetes en comunidades de escasos recursos. Y en esa reunión se hablaba mucho de lo mal que estaban algunos lugares del mundo, de lo mal que estaban algunos países, de todo lo que faltaba en el mundo subdesarrollado. Y yo comencé recordándoles que se acababa de publicar una serie de artículos en el New York Times de una periodista que fue a un hospital de Manhattan y se encontró que el hospital estaba lleno de personas con diabetes. Le llamó mucho la atención y se escandalizó literalmente de encontrar que había personas en diálisis, personas en la unidad coronaria con enfermedad vascular cerebral, personas amputadas, y que esta enfermedad que se supone que estaba dominada, estuvo ocupando tantas camas del hospital. El médico que ella había ido a entrevistar le dijo pues que no tenía nada de raro, porque la diabetes literalmente estaba arrasando con Nueva York. La periodista se impresionó mucho y dedicó el resto de la semana a entrevistar personas con diabetes en Nueva York,
y a tomar fotografías como la que ven ustedes aquí, que es una fotografía que pues podría ser aplicable a cualquier país subdesarrollado, pero que en este caso se tomó en Nueva York, en donde está una persona afectada por la diabetes, sin poderse levantar, sin energía, sin posibilidades de desarrollar una vida activa. Al entrevistar a la gente en diversas comunidades en Nueva York, se escandalizó porque por un lado encontró que muchas personas estaban resignadas a quedarse ciegas, a que les amputaran una pierna, y no solamente eran individuos de origen hispanoamericano o latinoamericano como estas, sino también personas afroamericanas e inclusive personas caucásicas. Acudió ante las autoridades, fue a ver al director de salud pública de Nueva York y le dijo, pues sencillamente estamos así porque no hay suficiente dinero para tratar la diabetes. No tenemos dinero para pagar nutriólogas, no tenemos dinero para hacer todas las pruebas diagnósticas que se necesitan. El gobierno nos da $1 para cada persona con diabetes en Nueva York. Se escandalizó, como se escandalizaron los doctores de California, a los que les mostré la evidencia de el efecto de la diabetes en su propio país. Los retos para atender adecuadamente la diabetes ocurren en todo el mundo, ocurren incluso en los países desarrollados, y hemos tenido la oportunidad de comentarlos con distinguidos colegas que comparten nuestra visión y que están conscientes de que hay otras cosas además de medicinas que son importantes en nuestro trabajo profesional. Y estos elementos se basan en los principios que han forjado nuestro trabajo durante todos estos años. Como veremos en la primera sesión del diplomado, el manejo exitoso de la diabetes depende de 3 aspectos fundamentales. Debe estar centrado en el paciente. Explicaremos que la atención centrada en el paciente tiene una estructura, tiene pies, tiene cabeza, no es una idea vaga. Está basado en evidencia y explicaremos cómo ha evolucionado la medicina basada en evidencia desde su enfoque tradicional orientado al uso de estudios clínicos controlados hasta la visión actual en desarrollo, y debe ser capaz de obtener resultados medibles. Y esos resultados están ligados a los indicadores de la estructura y el proceso de la calidad de la atención en la diabetes, que ya han sido muy bien definidos. En esta época podemos llegar a las siguientes conclusiones. Que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. El doctor Tomilito, que apareció en la fotografía de la reunión del Paso, publicó uno de los primeros estudios de prevención de la diabetes en Finlandia, en donde se evaluó la eficacia de los cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida funcionan, pero la prevención y los cambios en el estilo de vida se deben aplicar o son factibles solamente realizando acciones basadas en evidencia, que en la mayoría de los casos no ocurren. Las medicinas sí son útiles, son un elemento importante, pero no son el principio del camino y siempre deben ir acompañadas de otros elementos. Y se ha demostrado principalmente que a nivel de prevención secundaria, las complicaciones crónicas se pueden reducir. Se puede frenar el ritmo de su avance y se pueden atender incluso en etapas avanzadas, como lo están demostrando recientemente algunos trabajos enfocados en el campo de la retinopatía y de la nefropatía. La evidencia, los pilares de la demostración de que el manejo puede retardar las complicaciones están en los estudios de DPS y DPP para la prevención primaria, el UCA-PDS y el DSCT en el caso de la diabetes tipo 1, el estudio Kumamoto en diabetes tipo 2 y el estudio Steno 2 en el caso del manejo integral de la glucosa, la presión arterial y el perfil de lipid. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Por qué se necesita algo más que medicinas?
porque aunque siguen apareciendo nuevas clases terapéuticas, estas clases terapéuticas se estrellan con la realidad. En una reflexión histórica publicada por Steve Edelman y Bill Polonsky en Diabetes Care hace 4 años, se señalaba que desde el año 2005 la FDA había aprobado más de 40 nuevas opciones, solas o combinadas, para tratar la diabetes tipo 2, desde medicinas orales, inyectadas, formas de insulina. Pero a pesar de eso, solo la mitad de los pacientes alcanzan en Estados Unidos a tener una hemoglobina glucosilada menor de 7%. Y desde el año 2003 y todavía hasta la fecha se ha observado un enlentecimiento de este ritmo de mejora en el control. En la atención privada esto es un poco mejor, mientras que en la seguridad social en Estados Unidos solo alcanza a la tercera parte de la población. El porcentaje de personas con diabetes y hemoglobina glucosilada menor de 7 no ha mejorado en los últimos años en Estados Unidos, y este número de 50% puede ser aplicable incluso en nuestros días. El problema de esto es que, por otro lado, está la discrepancia originada por los estudios clínicos controlados, que son la evidencia que nos muestra la industria farmacéutica para respaldar la prescripción de sus fármacos, incluyendo las nuevas clases terapéuticas, como los análogos de GLP-1 o los inhibidores del intercambio de glucosa y sodio tipo 2 de los túbulos renales. En esta transparencia del lado derecho, que es una ilustración del artículo de Steve Edelman y Bill Polonsky, podemos observar que hay una brecha muy grande entre lo que los estudios controlados muestran para una clase terapéutica, que es la de los análogos de GLP-1, y lo que ocurre en el mundo real. Hay un espacio, hay una brecha, o podríamos decir un abismo, entre lo que nos presenta el representante médico, entre lo que leemos en la publicación de una revista prestigiada y lo que observamos todos los días en la práctica. Bill Polonsky y Steve Edelman señalan que el 75% de la brecha en eficacia se debe a falta de adherencia. Y adherencia es el término que en la actualidad, después de muchas discusiones, se le ha dado al hecho de que las personas con diabetes o con enfermedades crónicas sigan las indicaciones de los médicos. Hay términos que todavía son utilizados, bastante desafortunados, como obediencia, apego, y en la actualidad se ha decidido mejor utilizar la palabra adherencia, que tampoco es muy afortunada. Las personas con diabetes tipo 2 tienen tasas de adherencia muy bajas y tasas de persistencia todavía más bajas. Y aún más interesante es el hecho que estas tasas de adherencia y persistencia son menores para las clases terapéuticas más buenas. Al estar preparando la última edición del libro de diabetes que aparecerá el año próximo, veíamos que la adherencia, por ejemplo, a los SGLT2 es de 45% en el mundo real, y la persistencia, esto es el consumo continuo en un año, se reduce alrededor del 20%. Tenemos la discrepancia, la evidencia, tenemos enfrente el artículo que nos indica que se puede lograr un extraordinario control y reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca y tener beneficios cardiorrenales si utilizamos alguno de estos fármacos, pero en el mundo real pocos son los pacientes que los toman durante un año. El estudio clínico nos muestra las ventajas, la realidad nos muestra la verdadera historia. Y no solo es la falta de adherencia. El otro gran problema que se enfrentan las medicinas en el mundo real es la inercia clínica. La inercia clínica se define como la incapacidad de los médicos para lograr que el paciente llegue a las metas del tratamiento en consultas repetidas. Y esta incapacidad se debe
a su rechazo para intensificar el tratamiento. Muchos médicos aducen razones blandas, argumentos débiles, como se señaló en el artículo clásico en el que se describió la inercia clínica. Dicen que yo veo mejor al paciente, para mí está mejorando, en mi experiencia está muy bien, pero en los hechos, y como lo muestra esta transparencia tomada de un artículo importante del grupo del doctor Kamlesh Kunti en Leicester, las personas con diabetes tardan hasta años en recibir una intensificación al tratamiento. El tema de la inercia clínica ha sido documentado ampliamente ya en la actualidad en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Y en este modelo que se señala aquí de un estudio realizado en Inglaterra, se señala que las personas que no reciben la intensificación del tratamiento porque el médico piensa que el paciente va bien, porque el médico no sabe utilizar otros fármacos más que los antidiabéticos orales o no sabe modificar las dosis de insulina, esa persona al final de 5 años tendrá un riesgo de infarto del miocardio de 67%, un riesgo mayor de enfermedad vascular cerebral de 51%, un riesgo mayor de 64% de sufrir insuficiencia cardíaca y un riesgo integrado de enfermedades cardiovasculares del 62%. Este es el mundo real. Esto es lo que sucede. La falta de adherencia y la inercia clínica, porque los médicos no saben que además de las medicinas hay que saber utilizarlas, desemboca en esto. Y da lugar a una imagen que todos vemos en nuestra práctica y que pensamos que es, que no puede ser cierta hasta que la podemos evaluar en realidad. En 1978 se comenzó a publicar Diabetes Care, la revista clásica, la revista clínica fundamental de la Asociación Americana de Diabetes. En ese año, por única ocasión, se repitió un artículo que ya había aparecido en una revista previamente. Este artículo había aparecido en una revista europea y en la que el primer autor fue el doctor Jean Pirard, un doctor de Bélgica que acumuló una extraordinaria experiencia en el manejo de la diabetes y había reportado las observaciones de su propia consulta después de haber atendido 4,400 pacientes. El estudio era tan importante que en Diabetes Care no lo podían dejar pasar y lo publicaron. Lo publicaron en papel y en la actualidad no está disponible en línea. Pero es muy importante verlo para reflexionar sobre algunas cosas acerca de este concepto repetitivo, de qué más hay aparte de medicinas. Y lo demás que hay es el gran reto de poder aplicar la evidencia en el mundo real. Del lado derecho vemos una imagen parecida a un embudo y del lado izquierdo los números que representan las personas, los pacientes que el doctor Pirard acumuló de 1947 a 1973. El número de pacientes que él atendió. Formó una cohorte inicial de 1,795 personas, de las cuales a los 5 años le quedaban 918. Le quedaba el 30%. Después de 10 años, con los que llegaban y con los que se iban, le quedaban 586, le quedaban aproximadamente el 20%. A los 15 años el descenso fue brutal. De los 2,795, con los que llegaban, había 339 personas. A los 20 años de trabajo clínico, le quedaban 138, le quedaba el 5%. A los 30 años de trabajo, estaba atendiendo 39 pacientes y a los 40 años conservaba 4 de los 4,400. 1 de cada 1,000. Es probable que todos nosotros tengamos números mejores, pero es muy probable también que en el camino hayamos visto desaparecer personas que realmente necesitaban el tratamiento, que realmente estaban en un grave riesgo por tener cifras muy altas de hemoglobina glucosilada, por tener
indicadores de complicaciones agudas, por tener descontrol de otros factores de riesgo, tener la presión arterial muy elevada o el perfil de lípidos muy descontrolado, que sencillamente desaparecieron. Nuestra parte más importante en el trabajo profesional es tratar de reducir el tamaño de este embudo, tratar de ensancharlo y hacerlo más amplio. Y estamos actualmente analizando un corte de 20 años, el punto en el que se encontró Pirat a los 20 años, en donde nada más tenía 138 personas. Sospechamos, pero no podemos ser triunfalistas, que estamos conservando a más pacientes. Pero seguimos estudiando y buscando otras opciones, además de las medicinas, para seguir reteniendo a los pacientes y poder confirmar o respaldar la evidencia que demuestran los estudios clínicos. Y para eso nos hemos dado cuenta en la necesidad de prepararnos más y de especializarnos en el manejo de la diabetes. Hace algunos años, Benka y colaboradores publicaron un trabajo en Holanda en donde señalaban que una persona especializada en atender la diabetes no solo debía de saber cuáles son las clases de medicinas, debía poder atender a una persona con diabetes tipo 1 que fuera recién diagnosticada, ofrecer educación para el autocuidado y el apoyo, poder atender niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y tipo 2, embarazadas con diabetes o que planearan embarazarse, personas con diabetes y que tuvieran enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular cerebral o enfermedad arterial periférica, preferentemente con el apoyo de los especialistas correspondientes y en el mundo real nuevamente con la necesidad de participar activamente en el manejo. Adolescentes o adultos jóvenes con diabetes tipo 2, diabetes atípica o tipos de diabetes poco frecuentes, incluyendo la diabetes frágil, un problema muy interesante, una categoría clínica que requiere el manejo de un verdadero especialista. Personas con diabetes secundaria por pancreatitis o por cirugía, personas con pie diabético o con neuropatía dolorosa, en donde la atención no se limite a recetar limpieza con agua y jabón, personas que ya han sufrido complicaciones de la enfermedad como retinopatía o nefropatía diabética, con factores de riesgo que no se han podido controlar, con hipoglucemia repetida no percibida, neuropatía diabética, periférica, cardiovascular o visceral, y con la enfermedad, finalmente, que no viene señalada aquí, la enfermedad del siglo XXI, con comorbilidades. La persona que atiende diabetes debe conocer las principales comorbilidades de los grupos de edad que atiende, porque son parte del manejo cotidiano. Debe conocer la importancia de los problemas osteoarticulares que vemos cada semana en la consulta. Debe saber tratar adecuadamente las infecciones y recordar, por ejemplo, que los bloqueadores de SGLT2 son capaces de producir infecciones y no como sucedió el sábado pasado, en donde llegó una señora tratada con uno de estos fármacos a la que el especialista le había dicho, tenga mucho cuidado, porque en la actualidad está perdiendo mucha glucosa por la orina y tiene una infección de vías urinarias. Es increíble no saber eso de las medicinas. Un equipo especializado, una persona especializada en atender la diabetes debe estar al día en el campo cada vez más grande de la tecnología para el control y el tratamiento. Incluye lo tradicional como el monitoreo de la glucosa capilar, pero también las novedades en el monitoreo continuo de glucosa, la infusión continua de insulina, la cirugía bariátrica y el manejo en pacientes hospitalizados que, aunque usted no lo crea, en muchas ocasiones es peor que en los pacientes que están ambulatorios. Y esto abarca el manejo en el transoperatorio, el control glucémico del paciente en terapia intensiva y fuera de terapia intensiva, y el manejo de la hiperglucemia en personas con enfermedades agudas. Hay un gran campo de aprendizaje, hay muchas cosas más, además de medicina. El objetivo principal de la diabetología, entonces, es capacitar profesionales de la salud que tengan un interés específico,
que quieran convertir a la diabetes en una parte importante o en el campo principal de su trabajo, para convertirse en expertos adquiriendo competencias que apoyen y mejoren la calidad de la atención de la diabetes. Los estamos invitando en este webinar y la propuesta de este webinar va dirigida a que ustedes se encuentren el camino de su vida en el caso de la diabetes. Hay muchas personas, hay cientos de personas en México, en Centroamérica, en Sudamérica, incluso en Estados Unidos y en Europa, que se han formado con nosotros y que han encontrado que esta visión amplia les ha servido, les ha convenido y los ha hecho crecer profesionalmente con lo que con los beneficios que eso representa. Queremos cambiar entonces el tratamiento actual de la diabetes, en donde la base de la pirámide es el médico, en segundo lugar está la medicina, en tercer lugar está la institución de salud público-privada en la que trabajan, y en el pedestal vuelve a estar el médico. La persona con diabetes es invisible, no aparece en este diseño. Y queremos invitarlos a formar parte de una pirámide de competencia en donde saber es importante. Es tan importante como leer mucho sobre un tema sin haber nunca tenido la experiencia de estar allí, en leer mucho sobre un país y no haber viajado nunca a él, o tener conocimiento más allá del promedio sobre algún tema histórico o cultural. Saber cómo hacerlo es otro pedestal de este camino, es importante, pero no tiene tampoco mucha trascendencia. Demostrar cómo hacerlo es más importante todavía, pero nuestra invitación es a que ustedes se integren a la cúspide de una pirámide en donde el desempeño en vivo, el aprendizaje por acciones repetidas para calcular una dosis de insulina, para conocer los esquemas de insulina, para ajustar la dosis, para incorporar otros fármacos, para conocer toda la gama de opciones terapéuticas en el manejo de la diabetes esté a su alcance y la aprovechen con su máximo beneficio, para que también aprendan a identificar y a manejar en un nivel muy por arriba del promedio, problemas que generalmente se envían con especialistas y en donde con frecuencia se rompe la cadena de comunicación y los resultados no son favorables. Queremos darles armas, más allá de las medicinas, para que ustedes trabajen mejor. Y regresando entonces a lo que decía Frank Vinicor, ¿qué más hay, además de medicinas? Entre las reflexiones que él hizo, voy a mencionar solo 3. Hay que mejorar la forma de atender la diabetes por los médicos y los sistemas de salud. Hay mucho que aprender, hay mucho que podemos seguir adquiriendo. Los médicos y los sistemas de salud están preparados y su actuación está diseñada para atender las enfermedades crónicas como si fueran agudas o infecciosas, en forma esporádica, con consultas breves y en donde otros aspectos importantes de la atención están descartados. Pero otros aspectos podrían ser, por ejemplo, el atender la salud mental de las personas con diabetes. Hace poco participé en una reunión de expertos por internet en donde una doctora señalaba que los pacientes muchas veces exhibían comportamientos psicóticos. Sin dejar de ser desafortunada, el comentario de la doctora, lo que ella demostraba era ignorancia en un tema que es fundamental en el manejo de la diabetes y que está lo suficientemente explorado para entender que es de enorme importancia. Conocer la salud mental de las personas con diabetes es tan importante como conocer sus cifras de hemoglobina glucosilada o su presión arterial. ¿Qué más hay aparte de las medicinas? Hay que ampliar la definición de consultorio y recordar que las personas con diabetes no pasan la mayor parte del tiempo en el consultorio esperando las órdenes de los médicos para obedecerlas. Hay que diseñar estrategias para llevar las indicaciones médicas al mundo real y recordar el número mágico de Ed Fisher, de un querido amigo de la Universidad de California del Norte, de Carolina del Norte, perdón, que señaló
que siempre debemos tener presente que un año tiene 8,760 horas y recordemos cuántas horas o pensemos cuántas horas tenemos frente a nosotros, a las personas que atendemos. ¿Qué más hay además de las medicinas? Hay que alcanzar el equilibrio entre el individuo y la sociedad. Y finalmente, algo que se le olvidó a muchas instituciones desde el año pasado, algo que se les pasó, a aceptar y modificar la globalización. La ignorancia del potencial bueno y del potencial peligroso de la globalización la estamos viviendo con esta pandemia que aún falta tiempo para que. ¿Qué más hay además de las medicinas? Podríamos citar el temario del diplomado, pero les quiero mostrar nuestro libro de diabetes que publicamos en agosto del 2019 y que es un reflejo precisamente de esta visión global. Este libro tiene 64 capítulos, 170 coautores y 11 secciones que muestran que hay muchas cosas más aparte de las medicinas, la magnitud del problema, su epidemiología, los aspectos sociales de la enfermedad, el papel que tiene la pobreza en el control de la diabetes. Y aquí quiero señalar que el autor de ese capítulo es un distinguido amigo, un maestro en salud, un doctor en salud pública, egresado de la Universidad de Harvard, pero que trabaja en Tokio y que escribe muy entusiastamente sobre este tema porque en sus mensajes en alguna ocasión dijo, ¿sabes qué, Joel? Aunque no lo creas, en Japón también hay pobreza y aquí también vemos los efectos de la pobreza en el control de la diabetes. Este libro muestra cuáles son los criterios diagnósticos, la clasificación, los mecanismos de enfermedad, la fisiopatología actualizada de la diabetes, en donde esto no se resume al páncreas, el hígado y el tejido adiposo, las experiencias globales, los ejemplos del manejo de la diabetes en Europa, en Asia, en América Latina, en África, son diferentes. Los componentes del manejo no farmacológico y farmacológico, los recursos para el apoyo como el monitoreo de glucosa, el tratamiento farmacológico con los antidiabéticos antiguos, los antidiabéticos nuevos, los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP-4 y otras clases terapéuticas que vienen en camino, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular como obesidad, dislipidemia e hipertensión arterial, el manejo de las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas, la atención en niños, en embarazadas, en la población geriátrica y los nuevos enfoques terapéuticos como las terapias no probadas que se usan mucho en el mundo real y que compiten con las medicinas como la herbolaria, la terapia con ozono, el magnetismo y muchas cosas más que existen en el mundo real y que las personas con diabetes utilizan sin que nosotros muchas veces sepamos si sirven, no sirven o son peligrosos. Con esto, quiero invitarlos a que nos acompañen. O primero, antes que nada, a que hagan una reflexión. Esta reflexión va en dos caminos. Para las personas que asisten a este webinar y que ya se inscribieron, para garantizarles que van a recibir un programa actualizado, que el diplomado nunca es el mismo, que nos esforzamos por mejorar el profesorado, los contenidos, la orientación. En el caso, por ejemplo, del manejo de diabetes e infecciones, desde el año pasado tuvimos que incluir los aspectos pertinentes del control de la diabetes y la infección por COVID-19. Y para las personas que están asistiendo interesadas, ofrecerles esa misma garantía. Insistirles que aparte de las medicinas, hay muchas cosas más que le dan brillo a nuestro trabajo y que nos pueden llevar al éxito profesional en el nivel institucional, en la práctica privada. Lo hemos demostrado. Podríamos tener, y yo creo que sería bueno realizar quizás otro webinar o en algún momento del programa, incluir testimonios de personas que se han formado con nosotros porque existen en el mundo real. Y queremos de esa forma compartirles esas experiencias y poderlas vertir en ustedes a partir del próximo mes. Iniciamos el primer viernes con una sesión terapéutica a cargo
de la licenciada Carmen Rangel, que es además la coordinadora de los diplomados, y esperamos verlos por allí. También queremos invitarlos a asistir al 31º curso multidisciplinario de diabetes de la Ciudad de México, que se realizará del 11 al 13 de noviembre del 2021. Hay varios testimonios, hay mucho interés, sobre todo por profesores extranjeros, en que esto se realice en forma presencial. Lo estamos evaluando, pero aún si fuera en forma presencial, existe la opción de asistir en forma virtual. Y como es la costumbre, en el único curso que lleva 31 años haciéndose interrumpidamente en México, el único curso de diabetes que se ha impartido durante 31 años, la selección de temas ha sido muy atenta a la realidad y creo que ha sido muy acertada. Para el curso de este año, nuestros temas principales son diabetes y COVID-19, actualidades en el control glucémico, actualidades en el tratamiento farmacológico de la diabetes, presente y futuro de la tecnología, nutrición en diabetes, manejo especializado de heridas y educación en diabetes. Y las partes de abajo vienen marcadas en azul porque estamos muy honrados en que nuestros conferencistas incluyan a Alison Ebert, que es la coordinadora de programas educativos de la Universidad de Washington en Seattle, y que en la actualidad es, en pocas palabras, la nutrióloga número 1 en diabetes en el mundo. Ella ocupó muy honrosamente el lugar de Marion Franz, que durante muchos años llevó la batuta en este campo, y a quien tuvimos el gusto de recibirla en nuestro curso multidisciplinario en el 2001 y en varias ocasiones después. Va a estar con nosotros el doctor Lawrence Harkless, abajo, que es profesor de podiatría de la Universidad de Texas en Río Grande Valley, y que durante muchos años fue jefe de podiatría en la Universidad de Texas en San Antonio, en donde publicó cosas extraordinarias sobre el manejo del pie diabético. Va a estar Mary de Groot, que es directora de psicología del Departamento de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la Universidad de Indiana, que va a hablar de los aspectos psicosociales y de la importancia de comprender el papel que tiene, la influencia que tiene el estado emocional en el control, en las caídas, en las recaídas, en la falta de adherencia, en el riesgo de complicaciones y en el riesgo de muerte de las personas con diabetes. Y va a participar también Carmín Kulkarni, que actualmente es vicepresidenta de Educación de la Asociación Americana de Diabetes y que es muy reconocida por ser simple y sencillamente la líder mundial en el uso de la cuenta de carbohidratos y en el manejo de la diabetes. Vamos a dedicarle un tiempo prolongado, aprovechando la presencia del doctor Harkless, a hablar sobre el manejo de las heridas en personas con diabetes, no solamente en el caso del pie diabético, sino los aspectos particulares del manejo de las heridas, a cargo de la doctora Adriana Lozano, que es extraordinaria amiga y formidable especialista en el manejo de las heridas. Esta es la actividad que ha complementado nuestro trabajo desde hace 31 años y también les envío una cordial invitación. Finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar de este webinar? En primer lugar, pues no hacer nada, estar contentos, decir, pues voy a seguir usando glibenclamida, voy a seguir recetando las medicinas como me lo indica mi representante de la industria farmacéutica, que vendría siendo peor que no hacer nada. La otra cosa que podríamos hacer sería mejorar mis competencias profesionales y aprovechar la situación. La diabetes es una enfermedad que está alcanzando proporciones epidémicas. Hay cerca de 700 millones de personas con diabetes en el mundo y esas 700 millones de personas impactan la vida en promedio de otras 3 a 5. Es una enfermedad que se acerca a afectar a la mitad de la humanidad. Y hay que aprender intervenciones de eficacia comprobada que nos pueden servir en el mundo real y que fortalecen las ventajas, las virtudes, las extraordinarias capacidades de las medicinas, que sí son importantes, pero que no lo son todas. Les agradezco mucho los minutos que le han dedicado para asistir a este webinar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario
y ser breve en esta parte de la presentación para darle lugar a los mensajes que van a recibir a continuación. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues como ya lo mencionó el doctor, estamos abiertos a unos minutos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algo, lo puede escribir en el chat, por favor. Pues me parece que no hay dudas. Bueno, nada más aquí le comentan que estamos en espera de la Sociedad de Diabetes que usted está creando. No sé si quieras decir algo al respecto. Sí, el Colegio de Diabetes está por nacer. Estamos haciendo ya las últimas gestiones, incluso de tipo notarial, y precisamente lo que queremos es crear una organización incluyente en donde haya presencia de especialistas, de médicos generales, de enfermeras, nutriólogas y también de personas con diabetes. Puede parecer extraño que se invite a las personas con diabetes, pero como veremos en una de las primeras sesiones, las personas con diabetes deben estar presentes incluso en la elaboración de las guías clínicas, y esto no ha ocurrido. Vamos a ver información muy interesante que acabo de comentar hace 2 semanas en un foro sobre enfermedades metabólicas en Costa Rica. Gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos una felicitación especial del doctor Ángel González Romero, que nos augura éxito en el diplomado. Igual para inscribirse nos preguntan con quién, ya les dejaron ahí los datos y ahorita les vamos a dar detalles de una promoción especial para las personas que nos están acompañando. Hay una mano levantada, les pediríamos que sus mensajes los escriban, por favor, si lo pueden redactar en el chat. Y acá tenemos una pregunta, ¿criterios para un verdadero diagnóstico? Criterios para un verdadero diagnóstico me imagino que de diabetes. Veremos que los criterios no han cambiado. Lo que ha cambiado notablemente es la clasificación. Y la clasificación ha cambiado porque se ha demostrado que hay subtipos clínicos y genéticos de lo que hasta ahora hemos catalogado como diabetes tipo 2. La visión actual en la clasificación es considerar 5 subtipos de diabetes tipo 2 y la información al respecto es muy sólida. Lo hemos visto en el mundo real, todos por exclusión consideramos que una persona tiene diabetes tipo 2 si no tiene diabetes tipo 1, pero grullada. Y si no tiene diabetes tipo 1 es porque no tuvo cetoacidosis o no requirió insulina desde el principio. Pero se ha demostrado que lo que se conoce como diabetes tipo 2 encierra varias categorías diagnósticas muy importantes que vamos a detallar durante el diplomado. Gracias, doctor. Bueno, pues aquí nos dicen que están en espera del colegio, deseando saber cuáles sean los requisitos. Los alumnos del diplomado del año pasado, bueno, nos recomiendan, muchas gracias. Y gracias. Sigo viendo la mano de Rosa María levantada. Por favor, si tienes algún comentario, te pido lo escribas en el chat. De lo contrario, vamos a pasar entonces a la parte de la presentación del diplomado, a menos que tuvieran alguna otra duda. Ok, bueno, pues doctor, muchísimas gracias, como siempre, muy enriquecedor lo que nos compartes y pues vamos ahorita a presentarles rápidamente la cuestión del diplomado que viene ya tenemos muy cerca. Y una oferta especial para los que estamos aquí conectados. Vamos a terminar nuestra transmisión de Facebook Live para los que nos acompañaron también por allá. Muchas gracias. Y también para ellos hay una oferta especial que se les avisará por ese medio. Entonces, bueno, voy a Brenda. Compartir. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y saludos, Ángel. Qué gusto de haberte encontrado por aquí. Buenas noches. Buenas noches.